que es una infección fúngica, oportunista, angioinvasiva. Ahorita vamos a ver de qué se trata esto. Lo podemos llegar a encontrar como también cigomicosis o ficomicosis. Es de la clase Ficomicetas o Mucormicota. Esto deriva de la familia de los cigometos o del orden de mucorales, que son los principales, que en este caso lo pueden llegar a encontrar, que incluyen los Rhizopus y seguida de Tizomucor. Estos principalmente lo vamos a encontrar en alimentos o material orgánico muerto o en descomposición, principalmente estiércol, hojarasca o madera. Y fíjate que en México se da mucho esto. Ahorita vamos a ver la razón principal de esto. También son conocidos como picomicetos. Esto se utiliza principalmente al moho que llega a crecer en pan o verduras o en los vegetales en descomposición, semillas, frutas, pan añejado, suelos, principalmente estiércol de animal o cualquier tipo, de sustrato que contenga carbohidratos, donde prácticamente puede llegar a proliferar, esporoluten en abundante, siendo transportados a distancia ya sea por aire o por medio húmedo. Un poquito de antecedentes de la Mucor, tenemos que en 1855, ya desde ese entonces, eh, Kurkenstein-Meister diagnostica el primer caso de Mucor. No necesariamente fue la Mucor rinocerebral, fue una pulmonar la que diagnosticó en este momento. En el 84, Leishman aísla por primera vez la partícula de mucormicosis en un pan. Un año después, Paltov diagnostica el primer caso de mucor ya rinocerebral, completamente competiendo a nuestra área. 70 años después, Emos refiere el término de ficomicosis. Chick, en 1958, menciona que el tratamiento ideal va a ser la anfotericina B, que te puedo decir que actualmente se sigue utilizando la anfotericina B para el tratamiento de la mucor. Roberts menciona que también hay un tipo de mucormicosis cutánea en el 62. Y Alejo menciona que la mucor también puede llegar a aparecer en pacientes con uso de corticosteroides o en pacientes inmunodeprimidos. Ahora, como te estaba mencionando, no va a ser exclusiva la rinocerebral. La primera tenemos que va a ser la rinoórbito-cerebral, hasta un 39% de las mucor, junto con su subtipo, que es la rinomaxilar, seguida de la pulmonar, un 24%. Aquí lo podemos llegar a encontrar en la zona torácica, seguida en la cutánea, principalmente abdominopélvica, pero obviamente vamos a abarcar cualquier tipo de zona cutánea, la podemos llegar a encontrar aquí englobada. Gastrointestinal, 3%, diseminada también un 2%, vamos a abarcar varias zonas, y sitios infrecuentes hasta un por ciento. Ahora, hay una subclasificación de la rinocerebral o de los estadios, como se va a ir dando. Esto fue dado hace 2 años y así lo marca. En el estadio 1 principalmente va a estar involucrada la mucosa nasal. Obviamente, dependiendo la zona, el lado, la profundidad y cómo va a ir avanzando en estructuras óseas, se va a ir subclasificando como 1A, 1B, 1C, 1D. En el estadio 2 ya estamos involucrando los senos paranasales. En su subdivisión vamos a encontrar nada más que está abarcando un seno maxilar o el etmoidal, paranasal, etcétera. ¿Sale? Y así sucesivamente. En el 3, involucración de la órbita, así como sus subsitios. En el estadio 4, ya estamos involucrando otras estructuras, ya principalmente base de cráneo, que es lo que más nos importa. ¿Sale? No me voy a meter tanto en esto, pero ahí está por si la quieren checar. Ahora sí, como te decía, la mucor va a dar principalmente, típicamente a pacientes inmunocomprometidos hasta un 90%, principalmente pacientes con diabetes mellitus tipo 2 o tipo 1, pacientes que están o estuvieron bajo tratamiento de radioquimio, en trasplante de órganos, en uso excesivo de corticosteroides, esteroides. Actualmente ya se asocia también en pacientes con COVID o que hayan sufrido COVID, pacientes que se encuentran en terapia intensiva, pacientes con VIH o seropositivos, desórdenes hematológicos que aquí también pueden llegar a entrar en un poquito de pacientes oncológicos, hematonco, metabólicos y cetoacidosis, principalmente junto con los diabéticos, neutropenia, neumonía, tuberculosis, tétanos, asma. Pero obviamente como se puede dar también en estos pacientes, en pacientes sanos completamente, se tiene que dar una triada que ahorita lo vamos a ver bien. Es la tercera infección más frecuente micótica de hongo, seguida de, obviamente de la cándida.
En Estados Unidos lo ponemos, en México actualmente no hay un registro nacional de estos pacientes, pero tomamos de Estados Unidos como estado vecino y es más o menos los mismos datos que tenemos. Hay 40 casos al año reportados. En México, la última estadística está dada de 1.7 casos por 1 millón de pacientes sanos. No hay relación entre hombres y mujeres, no hay relación de edad ni tampoco de raza. Ah, en unos artículos que revisé mencionaba una ligera predilección por el sexo femenino, pero no mencionaba el por qué ni nada. Todos los demás no mencionan ningún tipo de correlación o que perdón, más predilección. Ahora, ¿por qué en México? Si sabemos que en México existe un clima tropical y la alta temperatura nos ayuda y favorece al crecimiento de estos hongos. ¿Cuándo va a crecer? Necesitamos un rango de 25 a 50 grados centígrados, que si sabemos actualmente en México se da. Principalmente vamos a abarcar lo que voy a colocar aquí el plumón, perdón. En toda la zona del Pacífico vamos a tener zona húmeda, templada, por así, o tropical, junto con zona del Atlántico y junto con el Golfo. Estamos abarcando o mencionando meramente que en estas zonas el 45% del clima es tropical húmedo. Michoacán, parte de Sonora, Nayarit, Veracruz, Michoacán, Guerrero y toda la costa del Golfo, Yucatán, Mérida y Quintana Roo, ¿sale? Seguida, obviamente, no ya tan húmeda, pero sigue siendo tropical, toda la zona amarilla tenue, seguida de una verde más intensificada, que ya estamos abarcando zona del Estado de México, Puebla, Tlaxcala, parte de Cuernavaca, y 5% meramente húmeda, zonas aledañas del Estado de Puebla junto con Veracruz y zonas de Tlaxcala. Y las zonas muy calientes, como en el norte, también, ¿no? Fíjate que sí, pero no va a ser tanto, porque independientemente de la temperatura, no es una zona húmeda, Mm, es okey. meramente árida o desértica, y entonces no puede llegar a proliferar un hongo. El hongo para que prolifere necesita un medio húmedo completamente, y es la relación que tiene dentro de la cavidad nasal, que la cavidad nasal es un medio húmedo, templado, y entonces va a favorecer la aparición y la replicación del hongo. Okey. Mira, es aquí la patogénesis. Entonces, primero necesitamos que prácticamente las esporas se inoculan a través del tejido. Esto meramente por alguna inhalación. Literal, así te lo voy a mencionar. Puedes inhalar la espora completamente de un pedazo de pan, galleta, fruta, verdura en descomposición. Lo podemos inocular, ¿sale? Ahora, si el paciente obviamente está inmunodeprimido, luego vamos a pasar al estadio 2. Pero si no está inmunodeprimido y es un paciente relativamente sano, entre comillas, ¿por qué le va a dar? Porque llega a tener algún tipo de alteración, rasguño, herida o quemadura dentro del piso o de la fosa nasal. ¿Sale? Ahí es donde encontramos a los pacientes que llegan a consumir cierto tipo de drogas que pueden llegar a producir estos estadios o estas alteraciones para que prolifere e invada lo que va a ser la espora. Luego, en el estadio 2 prácticamente la fagocitosis de los macrófagos junto con los neutros va a ser superada por las esporas y estas van a germinar en estas pequeñas hifas, que estas hifas van a dañar lo que es las células endoteliales de los vasos y van a comenzar a invadir el vaso, produciéndose así una invaginación. Y dentro del vaso va a producir finalmente el efecto, que va a ser una trombosis o una necrosis, o pueden producir ambas. Ahora, ¿cómo se va a dar de un paciente a otro? Porque esto es así como muy general. Ahora, lo que tenemos que saber es que hay pacientes que llegan a consumir o el uso innecesario de fármacos, por así decirlo, antimicrobianos o antibacteriales. ¿Qué es lo que necesitamos? Ya sabes, punto número uno, inhalación de esporas. Completamente se inhalan y se van a quedar dentro de aquí del corredor nasal. Ahora, en estos pacientes que están utilizando fármacos, vamos a tener una destrucción de la mucosa nasal y entonces es mucho más fácil que estas esporas junto con las hifas se introduzcan al torrente sanguíneo. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando en los pacientes con COVID? En estos pacientes con COVID, perdón, va a haber un consumo o una, digámoslo así, una destrucción de linfocitos TCD4, TCD8, produciéndose así varias lesiones
y por lo tanto va a haber un desenglose, por así decirlo, de citoquinas inflamatorias, principalmente la interleucina 4, 10, 17. Estos van a tratar de mediar, por así decirlo, ya que los macros y los neutros no pudieron, pero las cifras van a superar, produciendo ciertas hemorragias, que es uno de los síntomas. Ahora, en pacientes con córticos o esteroides, ¿qué es lo que está pasando? Aquí obviamente va a afectar principalmente la hiperglucemia y una linfopenia, reduciendo así nuevamente los CD4 y los CD8, y la hiperglucemia va a ir de la mano, perdón, junto con la cetoacidosis en la diabetes no controlada. ¿Cómo lo podemos llegar a ver? Va a haber una disfunción de las células sinatas, de natural killer, produciéndose así también una neutropenia. Cuando aparece todo esto, ya tenemos las cifas dentro del vaso, va a producir la trombosis. Aquí ya tenemos el efecto del infarto o de la necrosis meramente. Y los signos clínicos que vamos a tener, ya sabes, dolor de cabeza o dolor de los senos paranasales, un edema periorbitario y una tosis palpebral. Así es como se va a dar la patogenia rinomaxilar de estos pacientes. Ahora, ¿cómo se va a dar? Una vez de que lo inhales, va a tardar de 2 a 4 semanas a que empiece a aparecer signos y síntomas de la enfermedad. Obviamente, ya sabes, el paso número uno, lo vuelvo a comentar, la inhalación de este tipo de esporas. Ahora, estas esporas van a tener un recorrido hacia la cavidad nasal y hacia los senos. ¿Por qué? Porque en estas zonas va a ser de bastante humedad, va a estar bien vascularizada y va a haber un tropismo vascular. Y aquí pasamos al paso número 3, la trombosis. Estas esporas o estas hifas se van a alojar en las fisuras, principalmente la maxilar, nasosinusal, paladar, orbitaria y seno cavernoso, por la gran vasculatura que tienen estas zonas. Y el paso 4 es la necrosis, el infarto isquémico, principalmente del paladar. Vamos a producir ya edema o proposis palpebral, ¿sale? Obviamente, cuando llegamos aquí a la trombosis, puede aparecer en cualquiera de estas zonas, maxilar, naso, paladar, órbita. Mucho depende de dónde se aloje las esporas, ¿sale? ¿Cuántas ¿Cómo se van semanas a puede pasar como de un paso a otro? O sea, ver? meses, años. Eh, la literatura nos menciona que de 2 a 4 semanas, estamos hablando de 2 semanas hasta el mes completo de la aparición. Para que exista trombosis o necrosis. Así es, o sea, Qué es rápido, qué rápido. así es, por la vasculatura más que nada. ¿Y el paciente qué siente? A eso vamos. Cuando llega a afectar principalmente la zona ocular, vamos a tener edema, tosis palpebral, blefaritis, celulitis, disminución de la visión, diplopia, trombosis del seno cavernoso en ciertos casos, no en todos, dolor facial, cefalea, osteomielitis, oftalmo, parálisis del nervio tercero, cuarto, quinto y séptimo par craneal. En la cavidad nasal, principalmente los pacientes refieren congestión nasal, rinitis, rinorrea, dolor facial, secreción mucosanguinolenta, ulceraciones y presencia de tejido necrótico junto con hongo. En el paladar, primero vamos a tener un engrosamiento de la mucosa. Este engrosamiento se va a convertir en una úlcera. Esta úlcera se va a necrosar de un color gris negro, gris negro. Vamos a apreciar lo que es el secuestro óseo, va a tener exposición del hueso, comunicación oronasal y esa zona va a estar completamente paralizada. Y en la cavidad oral, en algunos casos mencionaba que puede llegar a aparecer úlceras en la mucosa del paladar o en carrillos. Uno de ellos es la tomografía. ¿Qué es lo que vamos a ver? Una osteólisis bien marcada, el secuestro óseo como el que vimos anteriormente, zonas o espacios radiopacos del seno maxilar, porque los van a estar engrosando, así como lo vemos en esta zona, aquí ligeramente. Erosión ósea es evidente por la destrucción y el avance que va a tener el hongo y la proptosis del globo ocular, como lo apreciamos en esta zona. Ya en la reconstrucción 3D, ¿qué es lo que apreciamos? Evidentemente la osteólisis o la destrucción ósea que tenemos en toda la cortical vestibular, aquí como en esta zona. Ahorita vamos a ver este caso, es el que llevamos con Adal. Vemos toda, aquí tenemos una fractura patológica referente a una Lefort 1. Este paciente literal se le movía ya todo el maxilar. Ahora, su tratamiento. De primera mano tenemos lo que es la anfotericina B, que es medicada meramente de 5 a 10 miligramos sobre kilogramo al día, posaconazol de 200 al día, cada 8 horas por 13 días.
isavuconazol, y algunos mencionan que el oxígeno hiperbárico les funciona bastante bien para la regeneración tisular, ¿sale? Esto es meramente tratamiento antifúngico, el de primera línea. De cirugía, mucho va a depender de la mano, de quién opere, puede ser maxilo, puede ser un otorrino, plástico, va desde la maxilectomía, etmoidectomía, exenteración de la órbita o un debridamiento facial.